Ya comenzamos. No, pero... A ver, bueno, soy Near y aquí estoy acompañado por Romer para esto que es el primer podcast de CoffeeCast. Ambos somos animadores con una decente cantidad de experiencia. No somos pro, pero tenemos cierto nivel de entendimiento de lo básico de la animación y estamos aquí para tratar de ayudarle un poco para lo que es la animación para todos aquellos que están comenzando a animar. Basado en lo poco que tenemos de experiencia. Digo, bueno, si tú quieres decir algo ahorita, Romer, no sé, saludar. Hola chiquillos. Y pues nada, o sea, Romer igual está comenzando, pero tiene muy buena experiencia con la animación y sus trabajos me han sorprendido. Y bueno, yo tengo algunos años trabajando y eh, aparte que estudio eso ahorita, así que me gustaría decir Ah, que tengo cierto nivel de experiencia. ¿estás Ajá. estudiando animación? Sí, sí, lo estoy ¿Estás estudiando. en la universidad? ¿O algo Exactamente, parecido? exactamente, sí, ya llevo un año de estudio. Interesante. Y yo, en el colegio, de forma autodidacta todavía. Exacto, Y, aunque yo igual lo recomendaría eso mucho, porque como alguien que como alguien que ha estudiado animación hasta ahora, eh, debo decir que he aprendido más de manera autodidacta. Pero creo que vamos a ir a eso más adelante. En esto, simplemente, justo de eso vamos a hablar hoy también, junto a muchas otras cosas. Pero que antes de comenzar a hablar de eso, lo primero que quería hablar era de cómo nos interesamos en la animación. el primer Y tema. creo que te voy a dejar eso a ti primero para que digas más o menos Ay, cómo, no. cómo comenzaste, simplemente para darte un poquito más de tiempo para hablar. Y bueno, tú me dejas saber si quieres que agregue algo, pero dentro de lo que cabe creo El burro que... Exacto. Bueno, por adelante. delante. Cuéntanos un poco de Oh. cómo comenzaste esto de la animación. A ver, es que no es casi nada original lo que yo comencé, pues. O sea, todos comenzamos primero con unos dibujando, haciendo monito palo igual. Y básicamente uno empieza una actividad porque uno ve a alguien más haciéndolo. Como son los animadores famosos y uno igual quiere hacer lo mismo. Pero agregando su propia cosecha, o sea, su propio estilo. Así que yo diría que empecé como mucho igual. Además que me gusta crear cosas y es por eso, básicamente. ¿Y cómo aprendiste bueno, o sea, cuáles fueron los primeros pasos que tomaste para aprender a animar y eso? O sea, ah, Los primeros pasos como empecé a usar Flash. ajá, exacto. Digo, para aclarar primero, para los que no saben, el programa que utilizamos es Flash. Aunque para ser sincero, cualquier programa que sea base de fotogramas y... O sea, base de fotos... Cualquier formato. Porque puede ser stop motion, fotos así, en dibujo, Exacto, pero y cosas. eso que me ha sorprendido porque he conocido a muchos animadores últimamente que utilizan programas mucho más extraños que Flash, que me sorprendía porque para mí como que lo más básico de todo era Flash, para ser más específico, en mi caso Flash CS6 y en tu caso Flash CS3 si no me equivoco. Aunque, CS5. Tampoco soy tan viejo. bueno, no te preocupes, yo hace menos de un año yo todavía estaba usando el Macromedia Flash 8. Eso fue antes de que lo comprara Adobe, pero... Macromedia. Era bien cavernícola el programa. Pero dentro de lo que cabe, aunque me gusta el Flash porque es mucho más simple en general, creo que cualquier programa funciona igual. He probado otros programas parecidos, especialmente cuando estaba estudiando y todo eso. Me obligaban a usar otros programas que eran prácticamente lo mismo. Lo único que puedo recomendar siempre es usar 24 fotogramas por segundo. Y luego voy a ir a hablar más de eso, pero... am, a lo que Sí, iba diciendo, ¿cómo fue que comenzaste a usar entonces el Flash y cómo fue que... o sea, ¿qué fue lo primero que hiciste para aprender a animar? ¿O qué te mm, introdujo a aprender a animar en sí? o sea, mis primeras animaciones no fueron en Flash. Era mucho antes de que yo conociera esto de la animación digital. Cuando yo era chico, más chico, yo hacía monitos en plasticina.
Y con mi teléfono iba sacando fotos, 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 fotos. Yo no sabía ni siquiera que eso era animación. Yo decía, son fotos corridas que parecen que estuvieran con vida. Por ejemplo, yo hacía monitos en plasticina simplemente. Y así empecé. Y después con los dibujos, ver a los animadores famosos. Y después me preguntaba, ¿qué programas no utilizaban? ¿Y algunos de estos Y animadores famosos que tú mencionas que te inspiraron, cuáles fueron ellos? primero fue Oney. ¿Quién? Ah, Eh, Oni. Ah, Oney, sí. Ah, Oney, sí. Oni, Oney. Oni NG, para los que no lo conocen, es un animador bastante bizarro. Que me inspiró también mucho a mí. Si los que han visto mis animaciones saben que me inspiró mucho mi humor. Usó. Levioso. Mm. Eh, Pero, eh, sí. Me decías entonces, Oni. y después empecé a descubrir que son, como todos ustedes, de lo que estén escuchando esto, estoy seguro que igual le ha pasado. Animaciones en español, animaciones de gente hispanoparlante, como, a ver, mencionar a uno, ayúdame, Near. A ver, como quién, como el Anioco, H. Bruna, esa No, gente. Añoco no mucho. Añoco de hecho no me importa mucho. Sonará feo, pero sí. Eh, ya, diría que Hagen, un poco, Hagen, sí. yo creo que sí, Hagen es un ejemplo muy bueno. Y es alguien que le gusta mucho eso. Y yo creo que es muy interesante porque muchas de esas personas, am, bueno, muchas de las personas que fueron introducidas a la animación con animaciones en inglés y más tarde se dan cuenta de que hay hispanohablantes que también animan, pues los inspira mucho y le hace pensar, bueno, si también lo pueden hacer la gente hispana, pues entonces yo también lo puedo hacer. Porque a veces piensan que, ay, no, no lo puedo hacer porque eso es algo que Mentira. nada más lo hacen los gringos o lo que sea. Y no, Cualquier para cosa. nada. Todo parte de la práctica. Todo, la práctica es el maestro, como siempre. Pero Exacto. eso de que uno no puede es mentira. Claro que sí, no, Y bueno, tienes toda la con eso, razón. Y hablando de eso mismo, justamente, recuerdo algo muy curioso cuando ya ahora que nos diste un poco de cómo comenzaste, yo creo que voy a hablar un poquito de cómo comencé también. Y para ir muy simple, bueno, yo comencé hace bastante tiempo, probablemente cuando tenía como 12 13 años, porque estaba ahí. Me recuerdo que las pocas animaciones que había en ese entonces, por lo menos hispanohablante, eran Ponyuto y Vete a la Verge. Y ya chicos, obviamente, prepárense. Esta historia es un poco larga. Prepárense su café. exacto. Pero sorprendentemente no me inspiró tanto Vete a la Verge, pero sí Ponyuto. Aparte que se veían, no sé, me gustaba un poquito el humor, pero me llamó más la atención el hecho de que era una animación en general, o sea, y hecha por alguien completamente normal. Entonces, bueno, con el tiempo me di cuenta que ese show tenía un foro. Y ¿Mm? bueno, lo que hice ¿Verdad? fue que tan pronto que entré al foro ese, hice lo mismo que todo el mundo hacía cuando entraba al foro ese. Y habían páginas y páginas de gente preguntando esto todo el tiempo. Era, ay, ¿cuál programa utilizas para animar? Y creo que a todos los animadores les va a pasar esto en un punto u otro. ¿Cuál programa? Y especialmente si animas en Flash, porque no sé, me sorprendería que algún día le pregunten en qué programas animas y digan, oh, yo animo en Kikyo, un programa random, no, pero la mayoría del tiempo es Flash y se dan cuenta por razones obvias que es Flash, Sí. pero básicamente él siempre respondía es Flash. Y bueno, yo hice lo mismo, pregunté y me dijeron que era Flash. Y Te dio la depresión porque tenías que comprarlo, ¿cierto? ay, sí, no, sí, y bueno, pero con el tiempo, y en ese entonces sí me llegué a comprar el Flash, pero tuve que ahorrar bastante, así que por un momento simplemente traté de animar por el Paint, o Paint, como le digan. ¿Cómo crees? Y, pero subí algunos dibujos y a mucha gente le gustó del foro y eso me inspiró y dije, oh, wow, a la gente le gusta lo que hago. Eso, que mirándolo en perspectiva no es tan bonito como probablemente hacía ahora y hasta me da vergüenza porque muchas de estas son animaciones que ahorita ya tengo ocultas y todo eso. Que quizás algún día en el futuro pues las Sí. revisite o haga una reacción a ellas o lo que sea, pero
Dentro de lo que cabe no son muy buenas para nada. Pero... Oye, disculpe. No, sí No, disculpe. Pero estaba en el foro y posteé algunas de esas, vi cómo a la gente le gustaba y todo eso. Y finalmente me pude comprar el Macromedia Flash 8, que en ese entonces eran como unos $100 o algo así. No era muy caro, o no me acuerdo si lo compré o me lo regalaron. Pero básicamente fue uno de los mejores regalos, pude animar. Y las primeras animaciones obviamente que hice fueron... Ah, eso me recuerda. Y le tengo que dar gracias especiales a esa persona, porque en ese entonces, cuando estaba en el foro, conocí a Ben Harry, que a algunas personas que vean esto primer amor. lo podrán conocer porque es el que hizo la voz de algunos personajes de animaciones hispanohablantes, como por ejemplo, si conocen, a ver, si conocen Pogonyuto, van a saber que hizo la voz de Pocoyo. O si por ejemplo conocen a Hagen, él hizo la voz de... ¿cómo se llama este? Hizo la voz de Navi, de la animación de Zelda. Si no me equivoco, estoy casi seguro que fue el que hizo esa voz. Pero básicamente yo lo conocía desde el foro desde hace mucho tiempo, incluso antes de que hiciera voiceovers y todo eso. Y él estaba haciendo sus propias animaciones, que para destacar que no eran animaciones muy buenas, probablemente él mismo diría lo mismo si las viera hoy en día. Pero que para destacar que cuando vi el programa por primera vez no lo entendí mucho, aparte que era muy pequeño en ese entonces, tenía que tener como unos Así, 12 13 años, a todos les entonces... pasa. Y... Perdón, es que... adelante. No, es que a todos les pasa cuando abren un programa nuevo, de cómo se ocupa esta mierda. Ay, sí, no. Y uno abre YouTube, tutorial, cómo usar Flash, o cómo usar Photoshop, cómo usar el Oh, programa sí. tal. No exactamente, no exactamente. O te imaginas cómo busco en YouTube cómo usar YouTube. Pero no, sí, y en ese entonces probablemente me recuerdo que era un poquito más difícil encontrar videos como ahora o tutoriales como ahora. Por lo que me sorprendió, y probablemente si lo hubiera buscado como si lo hubiera buscado con determinación, probablemente los hubiera encontrado. Pero Y estaba medio vago probablemente en esa época. Gracias al cielo pude encontrar a Ben Harry que me enseñó a, a animar un poco. Ni siquiera me enseñó a animar tanto, sí, pero sí me enseñó lo básico del programa de qué eran los fotogramas, cómo hacer interpolación y todo eso. Y eso me afectó un poco al principio, porque obviamente todas las animaciones que hice al principio eran por interpolación. Pero todo más empezamos así. en realidad. Es que Pero la interpolación lo hace más fácil, pero no es la idea. Eso lo vamos a tocar más adelante, tranquilo, tranquilo. sí, exacto, no, completamente. Y independientemente, obviamente la interpolación es buena, pero no se ve tan bien como algunos Ah, otros métodos que después hablaremos. Pero básicamente ya hablé con el Avena me enseñó un poquito de todo eso. Y así fue como empecé. Ya después de ahí a descubrir lo que era el frame por frame y todo eso. sí. Pero, y luego lo practiqué por mí mismo. Pero bueno. Y Hablando de todo esto, creo que vamos a hablar de primer tema. cómo tratar de mejorarse uno mismo. Ah, lo que queríamos tratar de esto es porque, primero que todo, vale la O pena sea, destacar que para por qué estamos haciendo esto. exacto. Sí, como siempre, por ejemplo, con esto mismo que estamos haciendo ahora, y quién sabe si en el futuro tratemos de hacer tutoriales. Si, Eh, si la gente lo pide, deberíamos... pero no me gustaría, no creo que me pueda tomar todo el tiempo para eso ahorita. De todas formas, hay muchos tutoriales en internet para eso, pero, pero igual lo tomaremos en mención, o sea, mencionaremos algunas de las cosas que tienen que aprender. Mm, Obviamente están las cosas básicas, como por ejemplo... el cuadrito que hay que dibujar, ese cuadrito blanco es lo que hay, a donde hay que dibujar. Exacto. Eh, obviamente, siempre tratar de hacer 24 fotogramas por segundo. Mira, yo sé que a la gente... y yo cuando comencé no usaba 24 fotogramas por segundo, utilizaba como 12. Pero descubrí con el tiempo que eso es estúpido. No es para insultar a la gente que esté usando 12 fotogramas por segundo ni nada. Pero... Te van a pegar. Te van a técnicamente... pegar. no, exacto. Pero 24 fotogramas por segundo
porque si quieres, si por ejemplo si sientes que 24 fotogramas es muy rápido, lo único que tienes que hacer es poner dos fotogramas por cada fotograma o sea, en lugar de utilizar un fotograma por cada movimiento, usar dos. Y eso básicamente lo hace 12 fotogramas por segundo. Ah, Y para la gente que no sabe lo que es un fotograma, o sea, la velocidad de los fotogramas, entre más fotogramas, más fluido. Esa es la gracia. exacto. Obviamente si tienes demasiado fotograma va a ir tan rápido, digo, si tienes demasiado fotograma se va a ver, o sea, va a ser más lento y si tienes menos fotogramas se va a ver más rápido. Ah, Depende de cómo lo dibujes también, porque las líneas de movimiento, los principios. exacto. Y en eso va a lo que quería comenzar, de que hay muchas personas que conozco que hablan de que hoy no, yo quiero ir a la universidad, yo no tengo que aprender a dibujar ni nada, y básicamente voy a aprender todo eso ya cuando llegue a la universidad. Mentira. Ay, no, mira, primero que todo, Tírate por la ventana si piensa eso. ajá, mira, obviamente no hay que saber dibujar para animar en sí, porque uno podría animar básicamente con muñecos de palito, Con lo que sea. pero y obviamente sí, como dice Romer, con lo que sea, porque puede hacerlo con plastilina o lo que sea. Pero les recomendaría que, dependiendo del medio que vayan a utilizar, tratar de aprender lo más que puedan, porque, um, o sea, ayuda mucho a animar cuando sabes ya dibujar. O sea, que lo primero que Sí. voy a recomendar es tratar de aprender a dibujar lo más que puedan. Obviamente, no estoy pidiendo que sean un Picasso, pero No, presten sepa lo atención. básico, cómo construir un personaje. Es que eso ayuda bastante, como dijo Nea. Para primero ayuda en la velocidad en cómo animas. Porque un personaje no te va a salir bien a la primera, pero dibujar a la primera, o sea, practicar. Practicar me estoy enredando. Es que son los nervios. Pero no, sí, exacto. Y básicamente, sí, eso y las proporciones. Siempre observar las proporciones porque es muy, o sea, es muy... Y obviamente, especialmente cuando se trata de un medio caricaturístico como son las animaciones, obviamente las proporciones se pueden mejorar un poco, pero hay ciertas cosas que se ven muy mal. O sea, obviamente tú puedes tener un personaje con una cabeza grande y un cuerpo pequeño, eso no es problema. Yo. Pero pero si haces así, por lo menos las proporciones de los brazos y las manos tienen que ser proporcional al tamaño del cuerpo. Eh, y son cositas así, obviamente no tiene que ser completamente exacto y con el tiempo se te vuelve una costumbre. Obviamente, Además que uno tiene que saber deformarla. Cuando es caricatura, puedes tener una figura bien construida, pero según los principios de la animación, uno tiene que aprender a deformar y estirar. oh sí, exactamente. Y obviamente para los que están comenzando, uno de los libros más recomendados para esto, y se lo recomendaré mucho porque enseña mucho los elementos de la animación. Obviamente los enseña dentro de un campo más clásico, o Profesional. sea, porque ¿Sabes? no era más, porque eso Son era... animadores. Ah, disculpa, digo, no es que... Lo estaba diciendo era que era más como para los... en ese entonces lo hicieron para los animadores que hacían con papel y lápiz, básicamente. No como ahora con digital. Pero básicamente los principios siguen aplicando. Sí. Son todos los principios como Squash and Stretch, Smear, En Google, los preparación. de la animación. Los 12 principios de la animación de... ¿Cómo se llaman los autores? Trabajan en Disney. Sí, exacto. Era Frank Thomas y Ollie Johnston. Sí, el libro que estaba hablando era The Animator Survival Kit, o como se Sí. llama en español, el kit de supervivencia del animador. Son varios libros, si quieren, si se les hace difícil encontrarlo, obviamente, creo que ya está en PDF en el internet de Pero en tan español. famoso, sí, en español incluso. Ah, muy bien. Te enseñan muchas cosas básicas de animación, los dos elementos de animación. Obviamente ya con el tiempo se han agregado un par, pero todavía podemos, o sea, ya no son, o sea, obviamente solo hay 12 principales, pero hay algunos extras que ya se han agregado aparte de esos, pero que básicamente podemos adentrar dentro de los 12 que ya se han mencionado. Y más allá Mm. de eso, siempre ser autodidacta, como habíamos dicho, es muy importante. Ya una vez que ya sabes dibujar y todo eso, tratar de animar tus propias cosas, tratar de practicar siempre, tratar de mejorarte. Tienes que animar para ti.
O Exacto, sea, no abuses de la interpolación, no abuses de la interpolación. exacto, exacto. Y para eso iba a llegar ahora al tema siguiente que íbamos a hablar justamente, que es A pelear. seguir un patrón, seguir el patrón necesario para hacer las animaciones. Y esto es muy importante porque al final del día, mira, yo cuando comencé, puedo contar casi, no, casi con los dedos de las manos y los pies, la cantidad de animaciones que quería hacer y que nunca terminé. Y No, el hecho de por qué no las pude terminar fue por no seguir ese patrón, porque ayuda falta de bastante. planeación. Exacto, porque si no lo sigues, entonces terminas dañándote tus oportunidades y te vas a tardar más porque vas a hacer las partes más fáciles primero y después vas a dejar lo más difícil para el final, pero no lo vas a terminar. Eso. Y básicamente para comenzar, el primer paso, que básicamente en inglés le decimos brainstorming, pero es como a recopilar ideas. Básicamente, si por ejemplo no tienes una idea específica de lo que va a ser tu video, trata de acoplar las ideas, escribirlas. Por ejemplo, yo como ahorita con el podcast tuve que escribir todo en un notepad. Pues lo escribes ahí. El trabajo lo hizo todo Neder y yo solamente estoy aquí pintando monos. Ah, mentira, si lo discutimos también, pero casi casi. No, broma. Date crédito, poner. Estoy hablando. Y nada, y después de eso, ya una vez que tengas las ideas, pues básicamente después las organizas en un script, que es como un libreto, básicamente. O sea, escribes las ideas de la forma más organizada posible. Plasmarla en un guión. Claro, y después va el storyboard. Trata de explicar un poco tú de lo que es el storyboard y eso. Storyboard. Es fácil. O sea, es como, imagínate un cómic. Un cómic pero con también partes de texto. Y esos Exacto, cómics van contando de principio a fin tu idea en la animación. Y eso te va a orientar muy bien para seguir la historia. Y exacto, no enredarse en el proceso. exacto. No, y exactamente eso mismo que dijo el Romer, es básicamente como un cómic que dice tu historia. Eso va a Tampoco servir... ¿Ah? tiene que ser tan bien dibujado. O sea, tampoco tiene que ser tan bien dibujado. Solo tiene que ser entendible de lo que se está haciendo. Exactamente. Exacto, es una idea más o menos básica de lo que va a ser tu cosa desde principio a fin, con básicamente los cambios más importantes de cada escena. ah, y o sea, qué partes que se vayan a mover y todo eso, básicamente indicando todas esas cosas. Luego de esta parte, por lo general, algunos trabajarían en los fondos, ya eso es completamente a decisión de uno. Yo creo que, por lo que he visto, es mejor trabajar en los fondos antes de seguir a la siguiente parte, porque así... Oh, no sé, Pero, sí, sí. Dale, pero, no, dale. no exacto, pero hay sus casos. Obviamente, si el fondo se va a mover, tiene entonces vas a tener que hacerlo junto con esta parte, pero ya después de que tienes los fondos y eso, pues comienzas a hacer lo que es el animatic, que es como las partes Eso. como... La mayoría del tiempo básicamente es el principio y el final de cada movimiento. Quizás un entremedio, si el movimiento es Timing, o muy... sea, el tiempo que se toma para realizar la acción. Exacto, y obviamente esto no es todavía un dibujo perfecto, pero trata de hacerlo más perfecto dentro de las capacidades de la animación. O sea, vas a tratar de ser ya un poquito más organizado, vas a tratar de usar las proporciones y todo eso de tu personaje. Ya esto tiene que ser dibujo más bien hecho. Y el Y hacer el animatic bien hecho, así como tú dijiste, te ayuda a hacer la limpieza, claro, porque te enreda menos. O oh, sea, sí, entre tanta raya y raya te va a ayudar. O sea, no te va a enredar. claro, claro. Y después de eso van los in-betweens que son, porque como obviamente los animatics son simplemente el principio y el final de un movimiento, después tiene que hacer los movimientos entre medio. Es un ajuste además, un ajuste de... Obviamente vas comenzando con unos cuantos y después lo vas aumentando o haciendo menos, dependiendo de si sientes que está yendo muy lento, muy rápido, o si sientes que quisieras que vaya más, que tenga más detalles el movimiento, etcétera. Y que- claro, y obviamente hablando de esto mismo, pues un tema que por ejemplo el Romero había mencionado, era de practicar antes de hacer algo original. Sí, eso. Ahora, Creo que empieza. háblanos un poco tú. Ok. Pucha.
Ah, sí. Ah, chicos, antes de empezar, no sé, una serie original, empiecen a practicar antes, o sea, de antes. No hagan algo oficial si están recién empezando el ámbito de animación. Y claro, y yo creo que... Porque, Adelante. o sea, al final se le ve con... sí, al final, perdón. No, no, Se le ve adelante. con... Se le ve con detalles muy pobres, muy mala calidad. Y a veces quizás esa sea la intención en algunos. Pero cuando esa no es tu intención, bueno, se ve feo. Bueno, sí, claro, y cualquier cosa también, algo que yo puedo recomendar, por lo menos dentro de mi, de lo que de lo que de mi lado cabe, también algo que puedo recomendar es quizás, si quieres practicar, pero quieres hacer algo, trata de hacer por lo menos cosas cortas, y algo que no te lleve mucho tiempo. Quizás si por ejemplo, y yo le aplico mucho esto, a veces cuando quiero practicar, intento hacer parodias o cosas así. Obviamente trata de tomar algo que te guste, no hagas una parodia o un video que no tengas un gusto. Y eso justamente quería llegar también. Que no es bueno hacer un video cuando no tienes cierto gusto por él. He tenido muchos videos, por ejemplo, los que ven mi canal o siguen mi canal, saben que, por ejemplo, el de Dragon Ball me tardó, bueno, no saben, pero ahora saben que me tardó probablemente un par de meses, como 3 meses, porque me distraje mucho porque no me gustaba, no me gustaba y realmente lo hacía muy lento por eso mismo. Y por eso Ujú. recomiendo que cuando vas a comenzar un proyecto trata de hacer algo que te gusta. Si, si quieres, por ejemplo, yo muchas veces, a veces cuando estoy comenzando, especialmente porque yo comencé con un entrenamiento más realista, a veces utilizo la animación de parodias para tratar de practicar un estilo más, más caricaturesco dentro de Que lo que te, cabe. eso, Es- practicar, por ejemplo, puedes tomar las parodias como para practicar, simplemente. exacto, y obviamente dentro de lo que cabe también hay prácticas de animaciones como la que he visto que ha hecho el Robert, que son bastante buenas. He visto prácticas bastante interesantes viniendo de ti. Eh, Sí, si tú me miras un año atrás, animado como la pichula, en- como abusado de la interpolación de movimiento. Pero mm, ahora uno practica más con, por ejemplo, practicar en una caminata, saltos, de formación de cosas. exacto. Y otra cosa que me gusta mencionar, justamente eso que me dijiste, y realmente has mejorado bastante, y a todos nos pasa eso, pero una cosa que me di cuenta y que muchos a veces no sobreestiman es tomarse el tiempo. Obviamente uno quiere acabar una animación rápida, pero tiene que tratar de tomarse el tiempo, a seguir los pasos y a veces, incluso cuando te tomas el tiempo, te da el tiempo de, no sé, agregarle detalles y cositas así que al final sientes que vale la pena. Por ejemplo, otro día me he quedado varios días trabajando simplemente en detalles de un humo. Para Sí. los que han visto mi animación, saben que en la que estoy trabajando ahorita, estuve trabajando simplemente en darle brillitos y sombras a un humo. Al final no les gustara, ¿entienden eso? Exacto, ¿no? Sí. Y exacto, y eso puede pasar, pero eso es práctica. Por ejemplo, en una práctica mía con el humo quería ver cómo se veía. Y pues básicamente para terminar o para hablar un poco antes de comenzar a hablar de más cosas random, una de las cosas que quería hablar es como del estilo. Y obviamente uno no va a comenzar con un estilo. Yo conozco muchas personas que cuando comienzan a animar, toman un estilo de algún otro animador que han visto y Eso es comienzan a... normal. Exacto, Tranquilo, chicos. No, no es que esté malo, es normal en cada uno. Cuando exacto. empieza. Claro, cuando empieza y no le veo nada malo al respecto. Y lo único que recomiendo es que con el tiempo, mientras vayas aprendiendo, tratar. A veces muchos ya tenemos, por ejemplo, un avatar, o como le dirían, o un personaje de su propiedad. Y quizás no es malo evolucionarlo cuando ya comienzas a desarrollar tu propio estilo. Y es muy bueno poder desarrollar tu propio estilo porque tan pronto lo desarrollas, la gente se puede caracterizar con eso. Y obviamente nadie es 100% original. Ya prácticamente todo lo que se ha hecho, por lo menos dentro de lo que se puede entender. Pero siempre tratar de hacer lo más original posible. Eh, de nuevo, no se sientan mal tampoco si están utilizando cosas, especialmente si les sale bien. Si están animando bien y animan como algún animador que ya hayamos mencionado, no le veo ningún problema siempre y cuando se vea bien.
y con el tiempo poco a poco va a desarrollar un estilo, aunque sea un estilo parecido. De todas formas, tú mismo, ah, uno mismo cuando comienza siempre copia un poco el estilo de alguien. Ah, y nada, pues. Háganlo, háganlo. Y quería comentar una cosa que me dejó un poco chocado. Por ejemplo, una persona habían dicho que la animación no importa siempre cuando dé risa, y eso me dejó mal, me dejó horrible. Ay, no, no, qué mal. No te entiendo. Es que, o sea, si vas a decir eso, pues básicamente puedes decir, ah, bueno, ¿y por qué no haces un cómic? Te tarda menos tiempo. O sea, no le veo eso. O sea, ok, está bien si quieres hacer, por ejemplo, un cómic o algo así, pero, o sea, obviamente, Dale calidad, amigo, dale, dale calidad. dale calidad. O sea, y obviamente, Dale obviamente la amor. animación no tiene que ser perfecta, pero la gente lo va a disfrutar, pero si quieres mejorar y eso, probablemente crecer en lo que es esta industria, trata de mejorar. No le veo obviamente el contenido es probablemente más importante que el método y eso, pero dentro de lo que cabe, no es, no va a servir mucho si se ve como dirían de la bosta, eso, o sea, tienes que tratar de mejorar lo más que puedas y por lo menos si se nota que trataste de darle todo tu esfuerzo, por lo menos se va a ver bien, por lo menos, por, Anima para ti, o sea, intenta mejorar, autosupérate. exacto, exacto. Y digo, si quieres ser gracioso pero no te gusta animar, bueno, sé escritor y quizás trabaja con algún amigo que sea animador o que le guste más. No veo tampoco que tengas que forzar si no sientes una pasión por eso. Muy bien. Y no para desanimarlo. Si sientes que te gusta la animación o que te gustan las animaciones, no es que estoy diciendo deja de hacerlo si eres malo. Lo contrario, todos comenzamos malos. Nadie empieza perfecto, Exacto. eso de abusar de las interpolaciones. Exacto. No, eso es algo con lo que todos comenzamos. Está bien utilizar interpolaciones al principio, pero no abusen, no dejes que Flash te haga el trabajo. Exacto. Y a eso de los estilos casualmente. Y cada persona tiene diferentes métodos para hacerlo. Obviamente, yo cuando comencé, mucho de mis bases era ah, muy realista. Y no es tan necesario, por ejemplo, me gustó mucho cómo hace la base para el personaje de Romer y eso. O sea, las bases, trata de comenzar a usar bases, Sí. círculos, figuras y todo eso para hacer tu personaje. Es muy importante y te ayuda a desarrollar un estilo porque entonces comienzas a experimentar con eso y te salen cosas interesantes. ¿No verdad, Romer? Sí. Eh, si pueden ver el personaje es un círculo, como la mayoría de muchos personajes. Pero eso, animar con figuras geométricas. Exacto. Y Y también ayuda algo durante los animáticos. Por ejemplo, cuando estés haciendo los animáticos puedes usar, y quizás los inviten también, puedes usar las bases para tener una idea de cómo se va a mover y de cómo se va a deformar dependiendo de cómo va la animación. Te ayuda a seguir un patrón. Y bueno, básicamente eso, sí, hacer figuras geométricas y te ayuda mucho a los animáticos y todo eso. Am, Obviamente después de hacer los in-betweens y eso, las líneas finales. mm, Las líneas finales, obviamente quiero tratar de que estas líneas sean lo más perfectas posible. A veces en este punto la gente hace cada curva o cada línea separada así una por una hasta adquirir la forma que quieres. Y a veces te tarda algunas repeticiones hasta que te acostumbres. Algunas personas, la mayoría de los animadores que conozco no les gusta mucho usar la, la presión en el Flash, por ejemplo. A mí me gusta más usarla igual al Romer. ah, pero es completamente a tu discreción. Puedes usar o la presión que te da por default el Flash o usar la presión de la tableta. ah, y dependiendo de eso, pues ya tienes una idea de cómo vas a hacer las líneas. Pero trata de ver, por ejemplo, tutoriales de cómo hacer líneas, de cómo delinear tu dibujo, las líneas finales. Ya una vez que tengas obviamente las líneas finales con las que te sientas pinta, a gusto, pues básicamente sí, exacto, pintar. Básicamente pintar, colorearlo. ponle crayón. Exacto, coges tus crayolas y comienzas a pintar en la pantalla. No, mentira. Pero,
Básicamente, Cuando era chico, que la tableta digitalizadora se tenía que dibujar encima de eso. exacto, y comienzas a dibujar en la tableta. Pero no, sí, exacto, comienzas a pintar el dibujo y eso. Yo recomendaría también tratar dependiendo de la calidad de la animación, obviamente yo no recomiendo sombras todo el tiempo o brillos y eso, pero es bueno saber tus brillos y sombras, porque es bueno simplemente si vas a dibujar y en las animaciones que sean más profesionales, o quizás también en las escenas que son más emocionales, por lo general la gente tiende a echar más sombras y detalles. Y echarle barro. Y echarle barro, exacto. Y bueno, básicamente cuando vas a hacer las sombras y las luces y todo eso, obviamente decides cuál es el punto de donde viene la luz. Y las sombras obviamente van a estar en las partes más alejadas y las luces van a estar donde la luz esté justamente dando. Eh, ya más allá de eso, Cosa que obviamente... todavía no practico, perdónenme. No, exacto. Y dentro de lo que cabe, yo siento que Romer tiene cierta experiencia con eso, pero obviamente está todavía practicando eso, pero eso es lo que hay que hacer siempre, practicar todo eso. Y ya después de eso, pues finalmente darle los detalles finales. Ya hablamos obviamente de las sombras y las luces y todo eso, pero también obviamente hay que hablar de, por ejemplo, no sé, cosas del background que se muevan, um, Sí, mira, me ha pasado, música. perdón, acá hay un temita. Cuando yo veía a Tom y Jerry, yo divisaba esto. Cada vez que veía los backgrounds estaban dibujados, ¿cierto? Sí. Pero cuando veía que elementos del background estaban dibujados de otra forma, estaban como más resaltados. Estos son los que vamos a ver. Exactamente, ¿no? Y eso es muy bueno, muy buen ejemplo. Eso pasaba mucho en las animaciones antiguas donde todo era pintado a mano y todo eso, y entonces notabas cuál era lo que se iba a mover porque era muy diferente al background, tenía esas líneas más delineadas, valga la redundancia, ah, y tenía ese aspecto diferente. Y eso siempre pasa, y no solamente en eso, también pasaba mucho en los videojuegos. No sé si has jugado juegos como de Point and Click No. que son más o menos donde cliqueabas en cosas y las cosas que se tenían que seleccionar, te das cuenta un poco porque eran diferentes al fondo y todo eso, porque se animaban después cuando las cliqueaba. Entonces básicamente eso es, sí, ahí hacerle los detalles. También uno de los detalles más importantes, y esto vuelve un poquito atrás, obviamente la música. Yo recomiendo, especialmente me he dado cuenta últimamente, siempre tener algo en el fondo. ah, Obviamente ponerlo en un volumen bajo porque si no va a afectar la animación completamente porque no se va a escuchar las voces de los personajes, pero tener una música, sino una música, quizás un sonido de viento, un sonido de fondo, como le dicen, un sonido blanco, white noise, ah, eh, que básicamente un sonido para que simplemente no se vuelva Ri- aburrida, porque en la vida real no hay momento donde todo está callado y donde no hay ningún sonido. Y se escucha extraño cuando no hay ningún sonido y de repente llega una voz así hablando de la nada, muy alta. O sea, eso se escucha mal. Hola. Exacto. Entonces, básicamente eso, uno tiene que tratar de agregarle algún sonido al background. Eso es un consejito que agrego, pero obviamente no solamente la música va en este punto, sino también otros detalles como no sé, sonidos de background, efectos de sonido, brillos, porque a veces si usas un programa como After Effects o lo que sea, le puedes agregar efectos al video, efectos de brillo, efectos de degradado, otros efectos así por ese estilo, que yo no te hago mucho porque no soy muy bueno con ese programa, pero... No, ah, tampoco muy bueno, así que ya estamos aquí. Pero básicamente puedes hacer ese tipo de cosas. Otra cosa que quería hablar justamente hablando de eso de los sonidos. Recomiendo mucho, mucho, muy encarecidamente, por lo menos antes de seguir a la parte de los animatics. O sea, por lo menos entre esa parte donde estás haciendo los storyboards y la parte donde estás haciendo el, el script. Ya una vez que tengas el libreto, o el script, como le dicen, completo, pues Insertar básicamente sonido de auto. grabar todos los audios. Porque es muy importante, primero porque te ayuda al paso de la animación,
porque no sé en otros programas, pero en el Flash puedes poner el, el, puedes poner el archivo de sonido en el Flash y básicamente pues hablar, o sea, no puedes hablar en el Flash, idiota. No. No. Pero básicamente puedes meter el sonido de cosa, el archivo de sonido al Flash y básicamente agregarla a la línea de tiempo. Y así puedes ver qué tan maldito tren. No sé si se escuchó, pero había un tren sonando. Pero, pero básicamente puedes agregarlo a la línea de tiempo y así seguir más o menos lo que va a ser el lip sync. Esa era la palabra que estaba buscando. El lip sync. Y no solamente el lip sync, pero también te ayuda a saber cuánto espacio tener entre cada escena y todo eso. Porque obviamente eso es otro detalle que he aprendido con el tiempo. No es muy bueno comenzar el lip sync inmediatamente comienza la escena. O sea, no es bueno poner a un personaje a hablar inmediatamente comienza una escena. A veces es bueno dejar unos cuantos fotogramas, no mucho, pero unos cuantos fotogramas libres donde no hay mucha acción para la gente adaptar sus ojos a la escena. Oh, muy bien, sí. Y ya una vez que la gente está adaptada, y obviamente no puede ser mucho, porque se va a ver extraño, se va a ver incómodo si están dos personajes parados mirándose entre ellos y no hay ningún sonido todavía. Es como que entonces se va a ver como una sitcom donde lo están grabando y están esperando que terminen de decir ¿y ahora? Entonces se va a ver extraño. Pero obviamente unos segundos, unos 4, yo digo unos 4 o 5 fotogramas como mucho. Pero ya básicamente a eso. Quieres tener eso porque obviamente el lip sync es parte de la animación, de la parte de lo que va a ser el animatic, parte de lo que va a ser todo eso. Entonces quieres tratar de poner todo eso junto antes de comenzar a animar, porque no lo puedes poner al final o simplemente adivinar, oh bueno, los labios se van a mover así, cuando me pasen el audio va a caber exactamente a la animación que acabo de hacer. Que quepa destacar lo hice varias veces cuando comencé a animar y no fue muy buena idea. O sea que siempre es bueno tener el audio antes de animar la boca y todo eso. Eh, entonces, trata de buscar gente. Si vas a buscar fandubers o si lo vas a grabar tú mismo, trata de grabarlo antes. Ponlo en la animación para ya tenerlo más o menos planeado y así puedas hacer el lip sync. Y bueno, a lo que se refiere al lip sync, pues básicamente hay diferentes formas de hacer lip sync. Sé que es un tema random al cual saltar, pero ah, a mí me gusta por lo general agregar muchos detalles al lip sync, pero es simplemente porque así soy yo más o menos a veces. Pero yo recomendaría muchas veces, especialmente si estás animando, muchas personas por lo general, especialmente si ya tienes un estilo um, muy estricto, que no cambia mucho, puedes básicamente tener un arsenal de bocas para utilizar y así simplemente solo tienes que volverlas un símbolo y arrastrarla a la animación. O sea, ya tienes un arsenal de bocas para utilizar. Especialmente si tienes también personajes que son muy seguidos. Personajes que tienen... Por ejemplo, si el personaje de Romer es un personaje que... Es Sí, un hueso. exacto. La boca de él es distinta a los otros personajes que él vaya a hacer porque es un cráneo. Al menos de que haga algo donde todos los personajes sean cráneos. En cuyo caso puedes reusar la boca. Pero en el caso de que no y sea el único personaje así, pues básicamente puede tener un arsenal de esas bocas y le facilita mucho el trabajo. O puedes hacer también las bocas al tiro, o sea, hacerla cada vez que vayas a hacerlo. Yo no recomiendo, o sea, yo recomendaría eso en realidad porque es lo que yo hago la mayoría del tiempo, pero lo hago porque cambio de estilo muy a menudo por el tipo de animación que hago de parodia, aunque para... Obviamente depende mucho, depende del realismo que quieras poner, porque si vas a hacer algo más realista, las bocas no pueden ser la misma porque la dirección que va a ir la cabeza cada vez va a ser diferente y va a variar mucho. Pero claro, puedes guardarla todavía por si acaso, pero obviamente repetir... ¿Cómo Ajá, referir? exacto, pero obviamente repetir, aparte de que también repetir algo por mucho tiempo se ve mal en la animación. La gente se va a dar cuenta que es el mismo fotograma utilizado muchas veces. Y no estoy diciendo, obviamente, la mayoría de las veces que va a hacer lip sync con bocas
pre-renderizada o prehecha. Básicamente va a ser más o menos cuando el personaje se vea pequeño o no sea tan grande. Por lo general, cuando ya el personaje sea más grande, la boca se mueve con más detalle, porque como el personaje se ve más grande, ah, Seré- todo lo que está ahí se mueve con más detalle, porque es lo único que está en la pantalla. Ah, Se ve más pequeño, por ejemplo, cuando está más pequeño, por lo general la boca se mueve más rápido. En realidad no se mueve más rápido, pero se da el efecto de parecer que se está moviendo más rápido porque no tienes que agregarle tanto detalle. Obviamente si es más grande el personaje, si por ejemplo si ves la animación de Dragon Ball que hice, donde se ve la cara de Freezer más cerca, la boca se mueve muy lenta. O sea, no lenta, pero Miren, se mueve más detalle. miren esa animación, por favor. Sí, mírenla, pero con cuidado. Les doy un disclaimer desde ahora que tengan cuidado porque se van a perturbar. Pero tiene algunas cosas bonitas. Y Tiene básicamente tus... eso. Ah, y otro detalle, otro último detalle que quería dar, y después te lo voy a dejar a ti para que digas algún consejo que quieras dar. ah, Mm. pero es básicamente cuando vas a hacer y bueno, básicamente porque de eso trata más o menos este podcast, que es ayudar a los que están comenzando, o a los que quieren consejos de animación en general. Pero cuando vas a dejar un personaje estátil, no simplemente lo hagas un fotograma y lo alargues. Trata de si vas, por ejemplo, vas a tener un personaje estátil, haz un fotograma donde el personaje está estátil y después trata de dibujar el mismo fotograma todo de nuevo. Obviamente suena mucho trabajo. Si tienes el flash es mucho más fácil porque puedes seleccionar todo el dibujo básicamente y luego ir a Copiar y la... Ajá, no, y lo que quiero decir para cambiarlo un poquito, coges la herramienta de selección, el cursor negro que está arriba a la izquierda, bueno, dependiendo de dónde estés, pero es la primera herramienta que te da el flash. Y seleccionas todo, y ya cuando seleccionas todo, pues le das a lo que a la parte de abajo hay una línea que dice suavizar. Eso básicamente va a hacer que todo el dibujo se le suavicen las líneas. ¿Y eso, para qué sirve eso básicamente? Bueno, eso va a hacer que parezca como que hiciste todo el dibujo de nuevo. Oh, eso no lo sabía. Y es muy bueno, o sea, es muy consejo muy bueno porque no tienes que dibujar el dibujo de nuevo, todo de nuevo. Antes yo hacía mucho eso, pero me enteré más tarde. Y si vas a hacer eso de suavizar, trata de hacerlo lo más cerca, o sea, no muy cerca, pero trata de hacerlo no muy alejado del dibujo, porque si suavizas muy alejado, las líneas se van a volver locas. Solo acércalo un poquito y trata de que se vea lo más parecido al dibujo anterior. Si quieres suavizarlo de nuevo, puedes intentarlo de nuevo, pero básicamente lo que hace suavizar es que suaviza las líneas. Entonces, básicamente, si vas a tener un personaje estátil, básicamente, yo lo que hago por lo general es que tomo dos fotogramas para el primer dibujo y luego dos fotogramas para el dibujo con las líneas suavizadas. Obviamente no tiene que ser el dibujo con las líneas suavizadas, puede ser dos fotogramas para el dibujo original y dos para el dibujo copiado del primero. Obviamente para eso puedes utilizar lo que es el papel cebolla, si es que no tienes el flash, para tratar de volver a dibujar el dibujo de nuevo y copiar los detalles del mismo. Exacto, porque no es básicamente porque así le da el efecto de que estás respirando. Obviamente con los objetos estátiles y objetos que no son vivos no es necesario hacer eso. Pero con los personajes que están vivos, quieres darle ese detalle porque hace notar que básicamente están vivos, porque las personas no se quedan estátiles sin moverse, las personas respiran, hay sangre corriendo por su cuerpo. Muchas de estas cosas causan una mínima vibración en el cuerpo, especialmente si sufre de Parkinson, pero eso es otro detalle. Pero básicamente no puedo dibujar, pero Oh. pero no, básicamente eso. A ver, ¿no tienes algún consejo que quieras darle a las personas que estén comenzando, algo que notaste, algo que te guste hacer? ¿Cómo un consejo? Sí, un ¿En qué consejo. ámbito? De animación o de dibujo en general. Ya. Practiquen todos los días. Eso sí, si quieren dibujar. Que, sí, porque cuando no dibujas, o sea, cuando te faltan días sin dibujar, puedes hasta perder un poco la habilidad. Claro. Dibujar todos los días ayuda demasiado. A ver, y por ejemplo, algo que me gusta mucho de tus dibujos en general, y que yo diría que te lo hacen mejor que yo hasta cierto punto porque, no sé, nunca he sido bueno con ese tipo de líneas. Voy a poner ejemplos por ahí. Pero, a ver, ¿qué hay de las líneas?
¿Qué proceso te tomas tú para hacer las líneas tan bien? A ver, dibujo la línea, si no me gustó, control Z. Le dibujo otra vez, si no me gustó, control Z. Básicamente es ensayo y error. Exacto, ¿no? Y así mismo es más o menos como lo hago yo. A veces debería tomar eso más a menudo porque a veces decido, "Nah, está bien así, yo creo que sí está bien, pero realmente trata de tomarse todo el tiempo que necesiten para hacer Tómate la línea un poco, perfecta. padre. Un Eso. padre, güey. Órale. Pero no, sí, exactamente eso. Yo no podría estar más de acuerdo con eso, simplemente tomarte el tiempo. Ah, obviamente a veces queremos terminar las cosas rápidas y todo eso, y obviamente hay que tratar de hacerlo lo más rápido. O sea, no, 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 Si haces las cosas bien, si haces las cosas bien te van a dar más ganas de seguir haciéndolo. exacto. Y si la haces bien, no te va a tardar tanto como piensas. Siempre cuando sigas los pasos que tienes que pasar y todo eso, todo debería ir perfectamente. Y bueno, ya creo que esos son prácticamente todos los temas por hoy. Un tema aparte que quería agregar para rellenar un poco y para darnos un poco de qué hablar, era hablar un poquito bueno, de animadores que nos inspiraron y quizás hablar un poco de animadores que no nos inspiran tanto, pero que sí nos dan buenas lecciones, si podemos decir. Que gustos personales, pero animadores que odiamos mucho. Odiamos, los odiamos, ojalá se mueran. Sí. Claro, claro, sí, sí. Y obviamente todos deben saber quién es ese y si no lo saben, en qué cueva están metidos. Claro, ¿Verdad? sí, 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 claro. Claro, el mejor animador de todos, sí, sí. No, no, no. Nos van a matar. Sí. Exacto, no, obviamente, mira, yo amo el humor de Negas y eso y todo. Es como que el humor de un sociópata que ya está harto de todo. Que todos se pueden sentir identificados con eso un poco. Ujú. Obviamente hay que ser sincero, su animación no es muy buena ni nada por el estilo. ah, Tampoco creo pero, que el ajá, de tanto, porque de seguro tienen guardado para ahí los símbolos. exacto, exacto. Casi todo lo que hace son símbolos o animaciones de 2 frames, básicamente. Pero, pero hay que darle obviamente lo suyo. Es un... Son cosas que uno ve cuando es animador. exacto. Yo le voy a dar, sin embargo, un poco de felicitación porque es una de las pocas personas que pueden encontrar un método para, para animar y hacer mucho dinero en YouTube. Porque es muy difícil sacar muy contenido tan rápidamente. Eh, espero que obviamente nadie de los que nos esté escuchando decida copiar ese método porque primero probablemente le va a ir mal porque es algo No va a ser auténtico en lo que hace. exacto, le va a ir probablemente mal por esa misma razón. Las personas no le va, primero se van a dar cuenta porque el Negas es la única persona que hace algo así y le sale bien. Ah, Mm. y aún así, obviamente con sus detalles y sus problemas, porque obviamente no es... Te va a salir un tipo cualquiera en YouTube diciendo, oh, te estás copiando de negas. Te está copiando del Negas. Mm. Mm. Pero más allá de eso, me recuerdo de cuando comencé a... Mira, Pogo Newton me gustó bastante. Obviamente era un humor más infantil que teníamos todos cuando estábamos en esa cosa. Y creo que ese es a veces el problema, que tiene un humor bastante infantil dentro de lo que cabe. Y obviamente era un niño y ese... Ya con el tiempo hoy en día no me llama mucho la atención, pero entiendo el gusto que tienen algunas personas por eso. Pero, hablando justamente de eso mismo, al mismo tiempo había otra que era en mi perspectiva, peor. Aunque no tanto peor animada, quizás un poquito mejor animada dentro de lo que cabe. Vete a la Verge. Oh. La mejor Bueno, ya animación de Hispanoamérica. me quedo claro ya cuál es mi opinión, pero... Bueno, si quieres puedes dar un poco de tu opinión, amén. Yo creo que Ay, no. No, creo que... Quiero ver mal a la gente. lo vas a destrozar. No, pero adelante, di algo, no te preocupes. No voy a explayarme porque al final muchos tienen su propia opinión y yo a mí no me gusta Metal Lover. Simplemente no me gusta. Primero el humor, lo odio. Es básicamente por el humor. En la animación sí, quizás mejore un poco, pero más por el humor. No, y te O- entiendo. Odio su humor. Y bueno, pero ya eso es diferente, He hecho obviamente. agua.
Pero sí, el humor no es muy bueno, es como que está atrás, es más o menos lo que muchas personas a veces critican de las parodias, que a veces son demagogia, así como que está simplemente, oh, a la gente le gusta Legend of Zelda, voy a hacer un video de Legend of Zelda. Y la gente se va a reír porque es Legend of Zelda, aunque no tenga ningún chiste. Voy a utilizar el chiste de las gallinas. Exacto. Pero más allá de eso, obviamente, cada quien tiene sus gustos. Obviamente, uno aprende de los errores de otros y eso. Si a ustedes les gusta, yo puedo entender. Probablemente hay ciertos capítulos que son más o menos graciosos que yo no he visto. Y De hecho, eso. pues, quiero invitar a la gente, o cualquier tipo que esté escuchando esta cosa, bueno, que no tenga miedo de compartir su opinión en algún comentario acá abajo. Exacto. Y Pero siempre cuando haya adelante, adelante. respeto y eviten insultos, porque, bueno, no voy a dudar en bañar. Exacto. Pero, no exacto. Sí, obviamente también eso es una cosa muy importante. Cuando vas a comenzar vas a tener muchas personas que te van a criticar. Y lo mejor que uno puede hacer es, obviamente para mí, en mi caso, siempre tomar las críticas constructivas. A veces cuando comenzamos, que probablemente son jóvenes o lo que sea, van a tomar las críticas constructivas como algo malo. A veces lo van a tomar como que, ay, son haters, son haters. Son celosos. Son No, celosos. igual, Pero, pero no, la mayoría de la gente tienen una buena intención para cosas. Obviamente van a haber gente que solamente te va a querer joder, sí. Van a haber gente que siempre van a decir, no, pero esto es malo, esto es mierda. Y no van a decir un comentario de por qué es mierda. Esas personas obviamente ignóralas, pero las personas que te digan comentarios con detalles y que esta, te digan la razón. Ujú. mejor esta línea te quedó bien, te quedó mal, no sé, pudiste haber hecho esto. Exacto. Eso no las toma simple. Exacto, uno tiene que tomarlo con cierto grano de sal, o sea, uno tiene que tratar de entender, obviamente, si sientes que está mal, dejarle saber, y bueno, la persona te dará quizás su contrapunto, eh, o lo que piensan, pero tomarlo con grano de sal, obviamente no todas las personas son tan educadas, por ejemplo, cuando yo o Romer tratamos de criticar algo, tratamos de dar lo bueno primero y después decir lo malo, pero hay personas que no tienen ese nivel de Dicen lo malo educación primero. y solo dicen lo malo, a veces es peor, simplemente dicen lo malo nada más. Y dicen, ay, esto fue demasiado rápido. Y ya, obviamente eso no es muy bueno. Si van a dar una crítica, traten de ser comprensivos. Probablemente si se dan cuenta que una persona hizo su primera animación, obviamente no va a ser muy buena. Pero trata de decir, oh, qué bueno que comenzaste a animar. Espero que sigas mejorando. Y después decir, ok, pero te recomendaría que miraras más esto, o le prestaras más atención a esto, o arregles esto. Sí, Pero siempre hacer no se, crítica no se lo constructiva. tomen como eso, crítica constructiva y tómenla. O sea, al principio es difícil porque crees que te van a estar criticando por criticar, pero no. Muchas veces no es así, hay que saber identificar a la gente que en realidad sabe hacer crítica constructiva. Independientemente, o sea, la gente que va a hacer crítica malvada o maliciosamente, pues simplemente la ignoras y ya. O sea, no es como que te vaya a hacer ninguna O cosa. sea, ¿para qué le vaya a hacer caso? Exacto. Ah, y a eso mismo justamente, porque mm, me quedé sin tema. ¿Te Estoy como, pero, estás pero, comiendo? no, estaba pensando en qué hablar, pero mi cerebro se quemó. Fallo cerebral. Ya más allá de eso, pues, no sé, ¿algo más que quieras comentar? ¿Cuándo me sacáis las cadenas? No, no te las voy a sacar. Demonios. Esclavo. Ah, Voy a llegar un sonido de latigazo ahí. insert sonido. Espera un sonido. Digo. Ah, No sé. sí, Visiten otras páginas si quieren. exacto. Así. Y Bueno, sí, para acabar, para los que quieren pueden visitar nuestras páginas de Facebook que van a estar en la descripción. Ah, mis páginas son Potdenear y Pot of This en inglés. Yo los voy a poner allá en la descripción y las de Romer tú puedes decirla ahora como sea.
El pote de Rumor, no, mentira. El mío es simplemente Rumor, pero a mí algo curioso que me gusta más de mi página no son los likes, sino la interacción. Me gusta que me corrijan. Sí, es muy interesante, exactamente. Y yo creo que podemos, si quieren interactuar con nosotros, hacernos preguntas o lo que sea, pueden ir adelante. Nosotros... Me Bueno, pueden mandar sugerencias de temas que quieren que podamos hablar, pueden dar sus opiniones, siéntase libre. No tanto. exacto. Si quieren pueden preguntarnos lo que sea o aquí en los comentarios o en nuestras páginas de Facebook si quieren ser más específicos. No sé si tengas un Twitter, yo voy a agregar el mío que es el de Pot of This ahí en la descripción también. Que pueden, por lo general ando más conectado ahí. Aunque no me gusta el Twitter, pero tuve que hacérmelo porque, uy, todos quieren que tengas un Twitter. Pero, Mm, mm, mm. de tecnología. Y nada, siempre ando posteando updates de mis proyectos, igual el Romer. No, yo no mucho, pero igual por si acaso. Bueno, sí, pero igual por si acaso. Espera, coño. Ah. Bueno, y eso fue todo por hoy. Esto fue el Coffee Cast. Yo soy el Ner y este es El weas. el Weas. La puta sí, De casualidad ya. ¿De qué países somos, Ner? sí, para los que no saben, yo soy de República Dominicana. Y yo soy de Huevolandia. Groenlandia, exacto. Groenlandia, Chile. Bueno, sí, y eso fue todo por hoy. Yo creo que aquí vamos a acabar. Besitos en Ay, la colita. no, ahora aquí no. Primero las cadenas, primero las cadenas. Bueno, chao. Y te dejamos con una canción antes y nos vamos. Sí, sí, ok, lo dejamos aquí con una canción bien romanticona.